¿Cómo podrías identificar que lo que habla un predicador es correcto? Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy porque vamos a hablar sobre este tema. Jesús va a ir a la mitad de la fiesta de los tabernáculos y se va a acercar al área del templo y va a enseñar. Los que estaban allí, más que nada los líderes religiosos, van a decir cómo puede enseñar estas cosas sin haber estudiado. Ahora ellos se referían a que Jesús no había ido a ninguna escuela rabínica, pero aún así hablaba con autoridad y sabiendo lo que decía. Y él va a responder y va a decir, lo que yo enseño no viene de parte mía, sino de aquel que me envió, hablando y haciendo referencia a Dios. Y va a decir, todo aquel que cree en Dios y que vive de acuerdo a lo que Dios dice, va a entender que lo que yo digo es verdad. Y algo más, dice, todo aquel que enseña para sí mismo quiere dar honor a sí mismo, pero yo no hago eso porque yo honro a aquel que me envió, enseñando lo que aquel que me envió me da, y hablando acerca de que él viene de Dios y que lo que él enseña es justamente de Dios. Fíjate, esto es muy interesante porque nos da algunas pautas. Probablemente cuando vos escuches a alguien, una de las cosas que tienen que estar siempre es su enseñanza que esté en armonía con todas las escrituras. Y esto es importante porque muchas veces algunos toman una pequeña porción sacada de contexto que no tiene nada que ver y no está en armonía con lo que toda la Biblia enseña. Y también tenemos que entender que aquel que predica no tiene que hacer referencia a sí mismo con lo que enseña, sino que tiene que señalar a Dios, a su voluntad. Eso es lo que más tiene que exaltarse y lo que más tiene que notarse en la enseñanza. Pero Jesús no va a terminar acá, sino que va a decir algo más. Y fíjate, esto es muy interesante. Dice, ustedes tienen la ley de Moisés, ¿no? Bueno, ustedes no la obedecen. Y no solamente eso, ¿ustedes por qué quieren matarme? Y es muy directo Jesús. Y ellos le dicen, este tiene demonio, ¿qué está diciendo? Si nosotros no queremos matarle. Mas Jesús sabía todo esto. Y fíjate que le va a responder y va a decir, yo hice tan solo un milagro y ustedes se maravillaron. Ustedes tienen la ley de Moisés acerca de la circuncisión. Y acá te hago un paréntesis. Esto ya venía de antes, pero Moisés lo va a decir de que al 8º día del nacimiento del niño tenía que circuncidarse. Y esto era para identificarse abiertamente con el pueblo de Dios. Ahora, si caía sábado el 8º día, aunque era considerado trabajo, ¿sabes qué? Ellos lo hacían igual. Y fíjate que dice que yo hice solamente un milagro y ustedes me miran mal, ¿no? Y me tratan mal como si fuera que hice algo totalmente equivocado, algo incorrecto. Ahora dice, juzguen con justicia. Fíjense lo que están juzgando. No juzguen por la apariencia. Y sabes, esto es muy interesante porque esto se refería a lo que Jesús hacía y mostraba, permitime la expresión, esa careta de estos líderes religiosos. ¿Sabes? La enseñanza de hoy es muy clara. ¿Cuántas veces nosotros somos como aquellos judíos, los cuales para algunas cosas las dejamos pasar y otras cosas las juzgamos con toda autoridad, ¿no? Y queremos que se cumpla. ¿Sabes? Muchas veces las cosas que juzgamos y no juzgamos ni siquiera están escritas en la Biblia, son simplemente costumbres religiosas y aún así juzgamos y tratamos mal a las personas. Qué importante es que podamos pensar, meditar en las Escrituras, para primeramente identificar que lo que estamos planteando, lo que estamos viendo, está alineado a la palabra de Dios y en armonía con el resto de la Biblia. Pero también qué importante es poder identificar nuestra religiosidad y poder sacarla fuera, para que quede una relación pura con Dios, entendiendo las Escrituras, amándolas, viviendo de acuerdo a ellas y juzgando correctamente. Espero que este pasaje haya sido de bendición.